Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor, al libro de Lucas 24. Todos sabemos que Lucas no fue un discípulo directo de Jesús, ¿verdad? Sino que posteriormente él se convierte a Jesús y él empieza a recopilar información acerca de Jesucristo, ¿sí? Los que anduvieron con Jesús fueron Mateo, Marcos y Juan, ¿verdad? Bueno, y otros, ¿verdad? Pero dentro de los que escriben el Evangelio, ¿verdad? Uno de ellos es Lucas, y Lucas no anduvo con Jesús. Sin embargo, él dicen que toda la información que él puede recopilar, algunos dicen que quizá fue acerca de, o se acercó a María para poder tomar información de Jesús, porque muchas de las cosas que él habla, ¿verdad?, es en relación al acontecimiento de Jesús, todo desde los inicios, y dicen que solamente alguien como María, que sabía muchas cosas guardadas en su corazón, podía exponerlas. Pero aquí en el último capítulo de Lucas, ¿verdad? Yo quiero que vayamos a Lucas 24:13, cuando ya Jesús fue llevado a la cruz, ¿verdad? Y pues pasaron muchas cosas. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Últimamente, hermanos, ustedes saben que en nuestro país, principalmente, en muchos países también, pero principalmente en la Ciudad de México y en el resto del país, se está adorando mucho a la muerte, ¿verdad? Ya es común ver personas que están en esta secta y que ya no es novedad para nosotros, ¿verdad? Ya es algo podría decirse común entre muchas personas. Y hace unos días, a principio de mes y fin del mes pasado, ¿verdad?, pues ustedes saben que esto es una alegoría, es una fiesta, y como que ya muchas personas lo han tomado como parte de la cultura, ¿sí? Y a tal grado de que pues ya no tan solo participan mexicanos, estaba yo viendo que también hay personas de otros países, ¿verdad?, que ya también se unen a esta festividad. Y vemos cómo esto, hermanos, ha ido creciendo, la gente lo ve como algo cultural, como algo que realmente ya es normal. Platicando con muchas personas me decían, bueno, finalmente es la que nos va a llevar, sí, pero sabemos que no, sabemos que vamos a morir físicamente, ¿verdad? Pero ese es un demonio, ¿verdad? Entonces vemos cómo realmente esto ha ido creciendo en nuestro país. Y yo digo, bueno, ¿por qué la gente busca más a alguien que ya fue vencido? ¿Y por qué no buscar al vencedor que es Jesús? ¿Sí? ¿Por qué no hablar de Jesucristo, hablar de vida y buscar a alguien que pues ya está vencido? Y aquí vemos que dice que los discípulos iban camino a Emaús. Emaús significa primavera templada, una primavera pues que ni hace mucho frío ni hace mucho calor. Mucha gente, ¿verdad?, seguidora de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, pensaron que ya ahí había terminado todo, ¿sí? Y ellos sabían, dice que aquí ellos iban discutiendo, ellos iban hablando de Jesús, de lo que Jesús hizo. Y vemos que Jesús alimentó a 4,000 personas, si no es que 20,000, porque se contaban solo las cabezas de los varones, pero faltaban las mujeres y los niños. También alimentó a 5,000, hizo milagros liberando a personas que estaban endemoniadas, dio salud a muchas personas, hermanos, y entonces ellos hablaban de todo lo que Jesús hizo, pero de alguna manera dice que cuando ellos platicaban había algo en ellos. Ahí en el 13, dice el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Porque estáis, ¿qué?
tristes. O sea, Jesús intuyó, Jesús pudo discernir que ellos iban tristes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando pareciera que Dios no da respuesta a lo que a veces hemos orado, a lo que a veces hemos platicado con Jesús, pues hay una tristeza, hay una frustración, por lo cual Dios como que parece que no está dando respuesta a las cosas que hemos pedido? Sí, pero aquí ellos dice que sus ojos estaban velados, y de alguna manera nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos cuando Dios realmente sabe del porqué de las cosas que quizá pueden esperar o quizá es un no, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces en esta desesperación hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Vimos clases pasadas, prédicas pasadas, ¿verdad? Acerca de la voluntad, ¿verdad? Y entonces, hermanos, muchos de nosotros en este tiempo, cuando conocemos de Jesús, aquí los discípulos conocieron quizá físicamente de Jesús muchos, y sabían lo que Jesús hizo, y de pronto había una tristeza en ellos. ¿Por qué había esta tristeza? Dice que, hermanos, cuando tú empiezas a hablar de Dios, cuando en una reunión algunas personas empiezan a hablar de Dios, de pronto hay personas que te escuchan y se acercan a escuchar lo que tú estás hablando. Y en este caso, hermanos, Jesús dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué? Ahí está Jesús. Y dice que Jesús, hermanos, aunque tú pienses que Dios no te escucha, Dios te escucha y está atento a lo que tú estás hablando, pensando. Y dice que Él se acerca como alguien que va en el camino y de pronto escucha que vienen hablando acerca de Jesús, ¿verdad? De Él mismo. Y entonces se acerca y le dice, ¿de qué cosas hablan? Sí, pero además Jesús ve algo. ¿Y por qué están tristes? Y entonces el 18 le dice, respondiendo uno de ellos, dice, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y entonces, hermanos, ellos empiezan a decir, ¿cómo? ¿Eres tú un extranjero que no conoce o lo que pasó en estos días, que fue algo muy tremendo, donde crucificaron a Jesús, los sacerdotes, ¿verdad? Lo entregaron a muerte, y entonces empiezan a hablar a Jesús. Jesús como que espera a ver qué hablan de Él. Y entonces ellos empiezan a decir, era un varón de Dios, un profeta de Dios, un hombre tremendo en palabra, sí, que hacía cosas maravillosas. Y entonces ellos tenían la esperanza, hermanos, de Jesús, porque muchos veían a Jesús, sí, como alguien que les hablaba ese evangelio, pero como alguien que también los iba a liberar del imperio romano. Recuerden que en ese entonces los israelitas y muchos países alrededor o naciones estaban de alguna manera bajo el yugo romano. Entonces ellos sufrían, sí, a consecuencia de los romanos. Los romanos eran un pueblo muy duro, muy cruel. Y entonces ellos querían ser liberados de esta nación. Y entonces ellos esperaban, sí, un Mesías, alguien enviado, no tan solo para hablarles de Dios, sino para que realmente ellos fueran libres. Un caudillo que se levantara en contra de Roma, venciera a Roma y ellos fueran libres. Esto esperaban ellos. Y muchos hermanos inclusive decían que algunos querían estar cuando Jesús reinara a su lado, gobernando, porque ellos así veían al reino de Jesús, sino un reino espiritual. Sin embargo, hermanos, Jesús les dice, ¿verdad? Ahí dice, el 22, y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron. Y aquí, hermanos, muchos, ¿verdad?, pensaban que Jesús iba a vencer al Imperio Romano, pero Jesús venció más que el Imperio Romano, un enemigo de la humanidad, que es la muerte. ¿Sí? Jesús, cuando muere en la cruz, hermanos, Él vence a la muerte y a Satanás. ¿Sí? Y entonces, hermanos, vemos aquí que realmente el que Jesús haya muerto en la cruz no tan solo fue por nuestros pecados, fue para vencer a la muerte, algo que hasta en nuestros días es común cuando alguien fallece, cuando alguien muere, ¿verdad? Porque sí nos entristece, sí nos llena de melancolía, ¿verdad? De nostalgia, de añoranza, pero vemos que esto es consecuencia de cuando un día el hombre falló a Dios. Pero Cristo viene, hermanos, y no tan solo para vencer al pueblo romano, porque el pueblo romano, bueno, ustedes conocen el libro de Romanos, ¿verdad? Dios conquista a través de su evangelio a los romanos. Y entonces, hermanos, la lucha era espiritual. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, cuando Dios no contesta nuestras oraciones, nos enojamos con Dios, nos ponemos tristes y decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no está atento y yo busco la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, participo en clases y nada sucede? Y hermanos, aquí los israelitas, estos dos discípulos, estaban desesperados, estaban tristes. Muchos de los seguidores de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, piensan que ahí terminó todo y muchos regresan a sus trabajos antiguos. Por ejemplo, Pedro, ¿cuál era su oficio? Pescador. ¿A dónde regresó? A pescar otra vez. Y así muchos, ¿verdad? Regresaron a sus antiguos oficios porque pensaron que cuando Jesús muere, dicen, no, pues si Jesús murió, pues ¿qué va a ser de nosotros, verdad? Ahí se terminó toda esperanza y dice que ellos iban camino a Emaús. Emaús significa una primavera templada donde pues quizá no hace mucho frío y calor, pero es un lugar donde quizá ellos pensaban olvidar todo esto, donde pensaban decir, ¿sabes qué? Pues todo esto que Jesús habló sí fue muy bonito, fue un tiempo, fueron 3 años hermosos, ¿verdad? Que Dios nos habló del reino de Dios, pero se terminó. Y muchos nos enojamos con Dios, hermanos, por cuanto Dios parece que no está dando respuesta. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hecho nuestra voluntad y no hemos tomado en cuenta por no entender los tiempos? Dice que aquí que fueron velados sus ojos. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, como hijos de Dios, no entendemos y parece que nuestros ojos están velados para entender la voluntad de Dios? Y esto causa tristeza, causa enojo y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia. Es lo mismo. Lo puedo buscar desde mi casa, puedo poner el internet, puedo ver YouTube, puedo ver predicaciones. ¿Y para qué me reúno si Dios no está dando respuesta? Y a veces es algo bien duro, cuando a veces Dios no nos responde. Recuerdo hace un tiempo, hermanos, pero Dios sabe por qué de las cosas. Hace un tiempo en una iglesia conocí a una joven. Y pues esta joven, como todos los jóvenes, ¿verdad?, que quieren en un tiempo determinado, pues casarse y formar una familia. Y esta joven, hermanos, pues hubo otra persona que inclusive servía y se acercó a ella y empezó a hablarle, ¿verdad?, para pues poder tener una relación más formal. Ella fue adoptada por unos pastores, pues la criaron desde niña. Y obviamente eran sus papás adoptivos, pero sus papás espirituales. Y ella se acercó a ellos y les dijo que pues este chico la pretendía y que pues ella pensaba decirle que sí. Y entonces los pastores les dijeron, mira, tú puedes tomar tu decisión, ¿verdad? Nosotros respetamos en esta área de tus sentimientos y no nos metemos. Pero nuestro consejo es que no aceptes. Imagínense, ¿verdad? Cuando alguien te está hablando y dicen, pues ya me quiero subir al tren, ¿verdad? Pero de pronto te dice, no te subas. ¿Sí? Y entonces, pues sí hubo un poco de frustración en esta chica, un poco de, pues no de enojo, pero sí de pues algo duro en su vida por cuanto esta persona se estaba interesando. Y pues le habían dicho que mejor esperara,
Y lo bueno de ella es que obedeció, hizo la voluntad de Dios más que de los hombres. Y miren, al paso del tiempo este chico, ustedes saben que Dios nos ha dado salvación, ¿verdad? Pero muchos venimos de un contexto difícil, de una vida pasada, ¿sí? Que muchas veces llevamos las consecuencias y no es que Dios no nos sane, porque yo sé que Dios sana y yo he visto milagros de Dios tremendos, ¿verdad? Como aquí los discípulos comentaban de todo lo que Jesús había hecho. Y entonces, de pronto, hermanos, este chico empezó a sentirse mal de salud, fue al médico y él falleció a los 6 meses. Él tenía VIH. ¿Se imaginan lo que esta chica sintió si ella hubiera hecho su voluntad? Pero le dijo, no, espera. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos enojamos cuando vemos que la voluntad de Dios es contraria a lo que yo estoy pidiendo? ¿Sí me explico? Y este chico murió y ustedes decían, pero ¿cómo? Si ya estaba en Dios, si ya era cristiano. Sí, Dios nos sana y yo sé que Dios sana y que Dios da salud y tengo testimonio de personas que han sanado de VIH. Pero los planes de Dios para todos son distintos. Y entonces, si esta chica se hubiese juntado, se hubiese casado con este chico, pues quizá ya no estuviera. Y aquí vemos cómo ellos, los discípulos que caminaban a Emaús, dice que discutían y le decían a Jesús, es que tú no sabes lo que ha pasado, eres extranjero o no te has dado cuenta de lo que pasó, de que a este Jesús Nazareno fue crucificado y por los sacerdotes, por los líderes de ese entonces, hermanos. Y entonces muchas veces no entendemos y Jesús le dice ahí, hermanos, vamos al versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces Jesús les dice, oh insensatos, ¿por qué son tardos para creer? No está aquí la palabra, no lo decía la palabra que Jesús iba a sufrir. ¿No leyeron la palabra de Dios? Vamos al Salmo 22, 16. Si ustedes leen el Salmo 22, habla de todo lo que Jesús iba a padecer, ¿sí? Lean completo el Salmo 22. Y dice el 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién está hablando aquí? ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Repartieron sus ropas? Sí. Y dice que contar puede todos sus huesos. ¿Por qué decía Jesús, contar puedo todos mis huesos? Cuando Jesús, los que eran crucificados, ¿verdad? Yo les he comentado cómo era un sufrimiento tan tremendo, porque llegaba el momento en que el peso del cuerpo pues iba venciendo y entonces se ahogaban, ¿sí? Y al ahogarse era un sufrimiento muy duro. Entonces, para ayudarlos a morir de forma más rápida, se acercaban a ellos y si aún veían que estaban vivos, les quebraban las piernas, el fémur. De tal manera que se desprendía esta parte del cuerpo, de todo su cuerpo, y entonces por más que ellos quisieran impulsarse y jalar aire, pues ya no podían, y entonces se asfixiaban y morían. Entonces, ¿por qué Jesús dice, puedo contar todos mis huesos? Porque cuando van con Jesús, ¿qué hacen? Con Jesús lo lanzan, y cuando lo lanzan de un costado, ¿qué sale? Agua y sangre. ¿Esto qué significa? En términos médicos, algunos han visto que cuando la persona fallece, sí, como la sangre ya no circula en todo el torrente sanguíneo, se mantiene en un solo punto. Entonces lo que puede salir de las venas ya no es sangre, es agua, ¿sí? Y entonces por ello ellos entienden que Jesús ya murió.
Y entonces al ver que Jesús murió, ya no le quebraron las piernas. Por eso dice, contar puedo todos mis huesos, porque Jesús ya había expirado, ya había fallecido. ¿Sí? Y entonces Jesús también dice, porque perros me han rodeado. Recuerden que los que no eran judíos, ¿cómo se les denominaba? Perros, ¿verdad? Dice, porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y eso es verdad. Entonces Jesús empieza a hablarle a estos dos discípulos que iban camino a Emaús y le dice, ¿qué no leyeron en el Salmo 22, 16 y todo el Salmo 22 que hablaba de que Jesús iba a padecer todo esto? ¿Qué no leyeron esto? ¿Qué no leyeron Isaías 52, 14? Vamos a Isaías 52, 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? ¿Qué pasó con Jesús, hermanos? Realmente Él fue molido por todo lo que le hicieron. Fue molido en su cuerpo, fue molido en su rostro, le pusieron espinas. Entonces, hermanos, todo esto dice que su rostro fue desfigurado, ¿sí? Y el 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, Jesús empieza a hablarle a estos discípulos. ¿Qué no leyeron Isaías 52? ¿Qué no leyeron Isaías 53? ¿Qué no vieron el Salmo 22? Que todo esto era necesario, que Jesús padeciera, pero con un propósito. Que fuésemos, sí, liberados del pecado, pero también cuando Jesús muere en la cruz, hermanos, dice que Él vence a la muerte, a ese aguijón del pecado que constantemente está atacando nuestras vidas y que constantemente a través del tiempo vemos que personas, ¿verdad?, están falleciendo. Y nos entristece, ¿verdad? Sí nos entristece porque pues ya no vamos a ver esa persona, pero recordemos y tomemos coraje que todo esto fue por cuanto un día el hombre se separó de Dios. Y Dios le dijo que iban a morir, sí, primeramente espiritualmente y después físicamente. Entonces cuando el hombre muere es consecuencia de esto. Pero Dios dijo, ok, yo muero en la cruz, pero para que el hombre, aunque muera, viva. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Ahora, si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, ¿para qué compartimos de Jesús? Vamos a 1 Corintios 15, 14. Miren, todas religiones, ¿verdad?, tienen un líder o alguien que los representa. En el caso de los musulmanes es Mahoma, ¿verdad? En el caso de los budistas es Buda, ¿verdad? Pero todos ellos tienen algo en común, aún están en la tumba. Pero nuestro Dios no. Y entonces por eso hablamos de Jesús, predicamos a Jesús, hablamos de las buenas nuevas que Jesús tiene para cada uno de nosotros, porque Cristo resucitó. Es decir, Cristo no tan solo vino a morir en la cruz, sino fue algo íntegro, algo completo que nos trajo salvación y redención. Y entonces ya lo tenemos, 15:14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es entonces nuestra predicación. O sea, ¿para qué predicamos entonces si sabemos que Jesús es como un Buda, como un Mahoma que no resucitó? Y dice, vana es también vuestra fe. Entonces, ¿para qué creemos en alguien
que sabemos que sí hizo buenas cosas, pero no resucitó. Entonces, ¿para qué tener fe? Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, de que realmente Jesús, hermanos, resucitó. Y por eso nosotros hoy en día podemos hablar de la salvación, podemos hablar del perdón de los pecados, porque Cristo resucitó. Si no, vana sería nuestra fe. Hermanos, estamos hablando de alguien mortal, alguien que no se levantó de los muertos, pero vemos que Jesús se levantó de los muertos y triunfó. Hermanos, el triunfo íntegro, completo, sí fue cuando Jesús muere en la cruz, pero también resucita. También se levanta de los muertos, y entonces para nosotros es una garantía de que nosotros, aunque vamos a morir físicamente, vamos a ser levantados juntamente los que estemos con Cristo. Amén. Y entonces, hermanos, esto le decía a ella. Es más, vamos a Lucas 24, vamos otra vez a Lucas 24. Cuando Jesús resucita, hermanos, muchos no habían entendido aún lo que Jesús estuvo hablándoles, les estuvo compartiendo, de que sí, Jesús había sido enviado para liberar a cautivos, pero también de que un día iba a resucitar. Ahí en Lucas 24, vamos a leer desde el 1. Dice, el primer día de la semana, o sea, como hoy domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Es decir, ellos tenían en mente que Jesús había fallecido y que tenían, de acuerdo a la cultura israelita, ¿verdad?, de preparar el cuerpo, de ungirlo con algunas especies aromáticas. Y dice que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Imagínense, van y de pronto una piedra que pesa tanto, que pensaban quién iba a mover esa piedra, está removida, y dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos hacen hincapié otra vez en lo que ya Dios, Jesús, les había estado hablando, de que Él iba a morir, sí, pero iba a resucitar. ¿Cuántos de nosotros tenemos ahora la palabra de Dios? ¿Y cuántas promesas hay de que Dios realmente va a hacer muchas cosas en nuestras vidas? Y no tan solo nos ha dado salvación, de que Dios va a ir apartándonos, santificándonos, y hay promesas también de Dios, y sin embargo, muchos de nosotros no estamos creyendo a las promesas de Dios. Nos estamos volviendo una iglesia, en estos tiempos dicen que es el tiempo de la iglesia apática, es el tiempo de la iglesia donde decimos, pues sí, fue verdad, ¿verdad? Y así como los israelitas, estos 2 discípulos, ok, sí, Jesús vino, hizo milagros, pero ya se murió. ¿Y cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios y vemos las promesas de Dios? Vemos todo lo que aquí está escrito, que está también para la iglesia de nuestro tiempo, como fue en la pasada, y no le estamos creyendo a Dios. Es una iglesia en un tiempo en el cual, hermanos, hay una religiosidad en el mundo en cuanto a las iglesias cristianas. Yo puedo ver la iglesia de Venezuela, la iglesia de Nicaragua, iglesias que muchos conocen de Dios. He platicado con muchos chicos aquí en la villa venezolanos, y cuando les empiezo a hablar me dicen, sí, sé de lo que me hablas, yo soy cristiano. Y yo digo, oh, ¿eres cristiano? Sí, somos cristianos. Dice, mi abuelita, mi mamá, somos cristianos, creemos en esto. Y entonces como que ves una contradicción.
¿verdad?, de que el Dios de las promesas está a veces, no está a veces en nuestras vidas, en nuestra mente. Nos hemos olvidado de lo que Dios ha prometido para la iglesia. Así como en ese tiempo estos dos discípulos y otros, y las mujeres, porque los mismos ángeles le dicen, acordaos que Él dijo que iba a morir, pero iba a resucitar. Y entonces ellos dicen, sí es cierto. Y a veces la palabra de Dios está aquí abierta para cada uno de nosotros, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y no le estamos creyendo. Y a veces digo, Dios, ¿qué está pasando? Mucha gente de Centroamérica conoce de Dios. Oaxaca y Chiapas son de los estados más evangelizados de todo el país. Y ustedes dicen, es que, ¿por qué Oaxaca y Chiapas? ¿Conocen de Dios? ¿Qué está pasando en Chiapas y en Oaxaca? Hay mucha violencia, hay muchas muertes, porque si se siembra muerte, se cosecha muerte. ¿Qué está pasando con la iglesia? No estamos creyendo a las promesas de Dios, de ponernos a la brecha, de empezar a interceder por los que no conocen de Dios. Y aún, hermanos, están matando pastores, están matando hermanos en Chiapas. Ya no se dice, pero están matando hermanos. Pero cómo, hermanos, Dios está guardando nuestras vidas. Hace un tiempo platicaba con una persona que a mí me ayudó mucho en lo que es guerra espiritual. Es un pastor de allá de Veracruz. Él apenas tiene la primaria, hermanos. Pero a mí no me importa eso. A mí me importa buscar a quien está buscando a Dios. Que me enseñe, que me comparta lo que él ha tenido con Dios. Y él me decía, fíjate que en una ocasión yo iba a compartir a un pueblito de allá de Veracruz, y dice, y ese día que yo iba a compartir, ya me disponía a salir, cuando vino de pronto una tormenta, dice, bueno, aquí enfrente de la iglesia no pude salir porque era un río de agua, pero tremendo. Y yo dije, Dios, ya no voy a poder ir a la obra. Y si Dios, perdóname, ¿qué hago? Dice que estuvo ahí, ya después, pues ya me quedé. Dice, pero al otro día, que terminó todo, vino una hermana de ese pueblo y me dice, lo primero que le dije, hermana, discúlpeme, ya no pude ir, yo sé que me estuvieron esperando. Y me dice, no, pastor, qué bueno que no fue. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se levantó en armas para esperarlo y matarlo. Lo estaban esperando ahí en la entrada del pueblo. Y dice, ¿tú crees? ¿Y cómo Dios lo guardó, hermanos? Porque las promesas son para nosotros. Y la iglesia, hermanos, se está olvidando de lo sobrenatural de Dios. Nos estamos olvidando, hermanos. Muchos de nosotros nos estamos olvidando de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida. Amén. Hay cosas que a veces Dios hemos pedido y parece que no se dan. Por ejemplo, yo le he pedido a Dios una casa aquí y no sé qué ha pasado, ¿verdad? A lo mejor me falta orar más o describir bien lo que quiero, pero no se me ha dado. ¿Sí me explico? Ahora, esto no quiere decir que Dios no me dé una casa. Yo recuerdo cuando estaba en Jalapa, yo rentaba y un día vi al cielo ahí en el estacionamiento donde estaba de la casa que rentaba y le dije, Dios, ya no quiero rentar, regálame una casa. Y hermanos, al mes Dios me dio la casa. Al mes Dios me dio la casa, que el pastor Luis y Vivi estuvieron ahí en esa casa. En un inicio me acababan de dar esa casa. Al mes que yo le pedí esa casa. Ahora, ¿eso implica que Dios no me está escuchando? Dios sabe sus propósitos. Dios sabe sus planes. Por eso muchos de nosotros, hermanos, en lugar de enojarnos, de entristecernos, es porque Dios sabe por qué de las cosas. Y aquí estos hombres discutían, hablaban y le decían a Jesús, pero es que tú no conoces cómo murió Jesús y eres quizá un extranjero y no has escuchado de esto. Pero Jesús se acercaba a ellos y les decía, oh insensatos, tardos para oír, tardos para creer. Esto era necesario que aconteciera al Hijo de Dios. Vamos ahí a Lucas 24 otra vez, desde el 13.
Dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y después dice que llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron ¿a qué? A quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Es decir, le dijeron, no, ¿sabes qué? Quédate, ya es tarde. Ya, pues ya se puso el sol, es peligroso, quédate. Y dice que le obligaron a Jesús, imagínense. Ellos obligaron a Jesús, no, quédate con nosotros, pasa este tiempo con nosotros, ya mañana al alba del día te vas. Y entonces dice que llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Fíjense, aquí Jesús, ellos lo invitan a pasar a esa aldea, quizá era de uno de los dos que iban ahí caminando, pero Jesús toma la iniciativa. Él empieza a compartir, ¿y a partir qué? El pan. Les empieza a dar la palabra, les empieza a dar de él. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios y comes la palabra de Dios, porque dice que no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vean lo que pasa. Dice el 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué? Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Dice que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando tú te metes a comer la palabra de Dios, Dios abre tus ojos espirituales y tú reconoces que es Dios hablando a tu vida. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú y yo nos metemos a buscar más de Dios, es Dios hablando a tu vida, a tu mente, a tu corazón y diciéndote, soy yo, Ricardo, soy yo quien estoy hablando a tu vida. Y entonces nuestros ojos espirituales se abren y dicen, sí, Dios, lo he leído tantas veces, he escuchado tantas veces, pero no lo entendía. Porque entonces Dios revela a tu corazón lo que Dios quiere mostrarte, lo que Dios quiere enseñarte. Amén. Hermanos, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él ¿qué? Desapareció de su vista. Oh, qué tristeza, esto sí. Estaba ahí y de pronto Jesús desapareció. ¿Cuánto tiempo pasará que Jesús está hablando a nuestras vidas y está hablando una y otra vez, y de pronto Jesús dice, te he buscado tanto tiempo, te he dado oportunidad tanto tiempo, he hablado a tu vida tanto tiempo, y de pronto parece que como Jesús desaparece, ¿verdad? Pero esto pasa porque realmente aquí vamos a seguir leyendo. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y entonces ellos ahí entendieron, fueron abiertos sus ojos, aunque ya Jesús no estaba, dice, no ardía nuestro corazón. No sabíamos que esto que estaba pasando en nosotros, cuando alguien te habla, cuando alguien te muestra la palabra de Dios, tu corazón arde, dices, es Dios. Y cuando te empieza a hablar las Escrituras, y entonces esto sirvió, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hablaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido, le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, hoy Dios quiere compartir ese pan contigo.
quiere repartir ese pan para que, yo no digo que no tengamos a Dios, lo tenemos, porque eran discípulos, estaban con Jesús. Sin embargo, a veces como que nos perdemos, como que nos olvidamos de las promesas de Dios y necesitamos seguir tomando ese pan, la palabra de Dios, para que nuestros ojos sean abiertos y entiendas lo que Dios tiene para tu vida. ¿Me explico? Hermanos, muchos de nosotros necesitamos compartir y recibir ese pan que Dios, hermanos, ha traído a nuestras vidas. Yo principalmente. ¿Sí me explico? Tenemos que buscar la palabra de Dios. Estamos en una generación del TikTok, de las redes, y que esto ha quitado la atención de buscar la palabra de Dios. En Australia es tanto lo de redes sociales que el gobierno ya está poniendo leyes para que los niños no tengan acceso a las redes sociales. Hermanos, y no tan solo a los niños, como decía el señor Pedro, a los viejitos también. Sí, hermanos, este es el pan de vida, donde vamos a entender la revelación de su palabra, donde vamos a comprender cosas que no entendemos y donde tenemos que vivir una vida cristiana normal, como es que suceden cosas en el reino de Dios. Amén, hermanos. Yo no sé si muchos estemos camino a Emaús, donde pues queremos descansar, olvidarnos por un tiempo lo que ha pasado, lo que nos ha acontecido. Pero hermanos, tenemos que compartir ese pan con Jesús, recibir ese pan de Jesús, para que entonces nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos entender en este tiempo, hermanos, lo que Dios quiere hacer con la iglesia y no estemos dormidos. Amén. Hermanos, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y yo no sé si tú estás en camino a Emaús, un tiempo en el cual quieres descansar. Lo entiendo, ¿verdad? A veces pues la vida no es fácil. Y otros hermanos quizá tengan deseos de buscar más de Dios, que Dios comparta de ese pan con ustedes y podamos entender tantas cosas en este tiempo, hermanos. Puedes quedarte sin comer ese pan, como decían estos hombres, mi corazón ardía. Hermano, que nuestro corazón arda por deseos de comer el pan de vida. Amén. A veces hemos dejado de comer ese pan y por eso a veces las tribulaciones nos alcanzan, porque no sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Hermanos, ahí donde estás, cierra tus ojos. Habla con el Señor Jesús y dile: Señor, quizás a veces quiero ir a Emaús para tener un descanso de todos los problemas o situaciones, problemas de salud, económicas, sentimentales, familiares, de todo tipo. Tú sabes qué está pasando contigo. Y que a veces queremos descansar y a veces hemos esperado en Dios, hemos orado, pero no hay respuesta. Dile: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti reconociendo que a veces quiero ir camino a Emaús para descansar de tantas situaciones en mi vida que a veces no entiendo. Parece que mi mente, mi corazón, mis ojos han sido cegados para no ver lo que tiene tu palabra, Señor. Padre, pero el día de hoy, así como estos discípulos, dice que su corazón ardía cuando tú les hablabas la Escritura, cuando tú les compartías lo que la palabra decía de ti. Hoy quiero sentarme contigo. Como dice tu palabra, que tocas a la puerta y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y sanaré con él y él conmigo. Señor, en esta mañana, hermanos, dile: yo reconozco que necesito del pan de vida cada día más. Yo quiero conocer lo que tú tienes para mi vida, Señor. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, si tú no conoces aquí de Jesús, si quieres conocer y tener ese pan de vida, a los que vienen por primera vez, levanta tu mano. Si tú quieres tener más de Dios, conocer, Dios te bendiga.
Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, hay cosas que no entiendo, como estos discípulos. Hay cosas que no entiendo en lo espiritual, pero el día de hoy yo decido entregar mi vida, Señor, y que seas tú quien tome control y yo pueda compartir ese pan contigo, Señor, ese pan espiritual, y que mis ojos espirituales sean abiertos. Padre, te entrego mi corazón. Ahí donde estás, hijo, dile: Señor Jesús, yo abro las puertas de mi corazón y te invito a venir a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te acepto como mi Señor y Salvador. Hermanos, dile: Señor, yo te necesito más. Yo necesito ese pan de vida en mi vida cada día más. No estoy conforme con lo que aún tengo. Hay cosas que quizá no se han dado, Señor, pero que esto no sea impedimento para seguir buscándote, porque sé que muchas cosas también han acontecido en mi vida, sobrenaturales, de las cuales hasta me he olvidado. Señor Jesús, ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Hermano, empiezo a dar gracias a Dios por lo que sé que Dios tiene para tu vida. Dile: gracias, Dios, por lo que tú me has dado y por lo que no me he dado cuenta de lo que tú tienes para mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre, por Jesús, por morir en esa cruz, porque no tan solo murió por mis pecados, sino porque venció a la muerte, Señor. Padre, y ahora, Señor, aunque a veces falte a alguien, no tenemos que estar entristecidos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, porque te tenemos a ti, que eres el dador de la vida, eres el pan de vida, Señor. Te doy gracias, Dios, por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, yo te voy a pedir que le des un abrazo a la persona que tienes a tu lado. Oh, a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. Te bendecimos, Jesús. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Dios, que bendigas sus vidas, Señor, y que pongas ese deseo ardiente por tu palabra, que pongas un deseo inmenso cada día por buscar más de tu palabra, Señor, por tu pan de vida, Señor.
Bendice a mis hermanos, a esta iglesia, y añade cada día a los que han de ser salvos. Te pido por las misiones, Dios. Padre, por cada hermano que hoy está compartiendo, en el nombre de Jesús, Dios, establece tu reino cada día más en todo México, y que México se vuelva de la maldad, de la muerte, a la vida, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, coman rico, no sé si hay anuncios.